Pensé que no ibas a volver, que tendrías miedo después de la última vez. Entonces prepárate, porque hoy te traigo dos historias que te helarán la sangre y despertará el peor de tus miedos. Siempre he disfrutado de caminar de noche. Hay algo en la quietud de esas horas que hace que todo parezca más simple. Mi nombre es Samuel, tengo 62 años y soy soldador. He trabajado con metal toda mi vida, más de 40 años en el oficio. Vivo solo en una gran finca, solo yo y mi perro, Bruno. La casa es demasiado grande para una sola persona, pero nunca tuve el corazón para mudarme a un lugar más pequeño después de que mi esposa Marta falleciera. Mi único hijo se fue hace años, y desde que el cáncer se la llevó, solo quedamos Bruno y yo. Aquella noche, después de un largo día en el taller, decidí salir a caminar. La propiedad es bastante grande, así que una vuelta completa suele ser suficiente para calmar mi ansiedad. El aire era fresco, y Bruno delante de mí olfateando todo, como de costumbre. Caminamos hacia la casa ya de regreso, hasta que algo en lo alto de la casa me hizo detenerme. Levanté la vista hacia la ventana del segundo piso, la del dormitorio que Marta y yo solíamos compartir. Por un instante vi algo moverse tras el vidrio. Me quedé petrificado. No había razón alguna para que alguien estuviera ahí. Yo mismo no había entrado en esa habitación en años. No podía soportarlo. El miedo se convirtió rápidamente en furia. La idea de que un intruso hubiera entrado en mi casa me hizo hervir la sangre. No iba a permitirlo. Corrí hacia la casa con el corazón latiéndome en los oídos. Subí las escaleras de 2 en 2 y empujé la puerta del dormitorio con tanta fuerza que golpeó la pared. Nada. La habitación estaba intacta, cubierta de polvo, con los muebles en el mismo lugar donde los había dejado. Busqué en cada rincón. Revisé el armario. Miré bajo la cama. Nada. Pero la sensación de que algo había estado ahí se me clavó en el pecho como un puñal. Esa noche me despertó el gruñido de Bruno, que era bajo pero profundo. Él nunca ladraba sin razón. Me recosté en la cama, tenso, y entonces lo escuché. Pasos, justo arriba de mí, en el dormitorio. Me quedé inmóvil, sintiendo el sudor frío recorriendo mi espalda. Intenté convencerme de que era la madera vieja crujiendo, pero eran pasos, lentos, pesados. Pensé en bajar por mi rifle de caza, pero un presentimiento dentro de mí me dijo que no subiera. Pero aún así, tomé mi linterna y subí las escaleras otra vez. El cuarto estaba exactamente igual que antes, pero el aire era distinto, más pesado, más denso. Pasaron los días y lo que comenzó como un evento aislado se convirtió en una pesadilla. Una noche encontré las luces de la cocina encendidas cuando estaba seguro de haberlas apagado. Otra, las sillas estaban puestas de manera diferente. Y luego, lo peor de todo, los cajones del armario de Marta estaban abiertos, con su ropa esparcida por todo el suelo. Yo mismo los había cerrado y sellado después de su fallecimiento. Pero lo que realmente me hizo sentir terror fue esa figura. Aquella noche estaba sentado en la sala con Bruno dormitando a mis pies. El televisor estaba encendido, pero no estaba prestando atención. Algo me hizo levantar la vista hacia la ventana y la vi, de pie en medio del jardín. No pude distinguir su rostro, solo una silueta oscura recortada contra la luna. No se movía, solo me observaba. Mi sangre se heló. Me levanté de golpe, agarré el rifle y corrí afuera. Disparé un par de veces al aire esperando que corriera, pero no se movió. Solo cuando di unos pasos más hacia ella, la figura giró lentamente y se internó en la oscuridad del bosque. Corrí tras ella, con Bruno a mi lado. Mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que pensé que iba a explotar, pero cuando llegué a los árboles, la perdí. No había rastros. Esa fue la última vez que la vi. Pero su presencia, o lo que sea, nunca se fue. Desde entonces las noches son un infierno. Siento miradas en cada rincón de la casa.
Los pasos no han cesado. Sé que está aquí, en algún lugar, esperando. Y lo peor, desde que empezó, cada noche Bruno se sienta frente a la puerta del dormitorio de Marta. Su gruñido es bajo, como si no quisiera llamar la atención de lo que sea que está dentro. Ayer encontré la puerta entreabierta, y yo nunca la dejo abierta. Ese día llamé a Bruno para darle de comer. ¡Bruno! Un chiflido. Así hasta 4 veces, y siendo que al segundo llamado siempre viene. Subí a la habitación y no estaba. Un presentimiento horrible atacó mi pecho. Lo busqué en toda la casa, arriba, abajo, en el patio y nada. Mi garganta ya dolorida por los llamados desesperados parecía rendirme, pero parecía haber unos rastros de Bruno en el camino hacia donde el bosque era más denso. Decidido, esa tarde me preparé para adentrarme esperando encontrarlo ahí. No había opción, él es mi único compañero. Ya había caminado hasta el límite donde conocía. Más allá ya no sabía qué había. No voy a mentir, en el fondo sentía miedo. No sé si por la inmensidad de ese bosque o por no poder encontrar a Bruno. Me alcanzó la noche y busqué un lugar seguro para acampar. Ese silencio estando ahí no era tranquilizador, más bien parecía inquietante, y a la vez te causaba un temor de ser acechado por lo que hubiera afuera. Tenía que dormir para continuar temprano con la búsqueda. Más tarde conciliaba el sueño, pero a la vez, estando alerta, escuché unos pasos afuera. Desperté y me quedé quieto para no llamar la atención por si era algún depredador, un lobo o un oso, pero no se parecía a ningún animal. Su comportamiento era inusual. Sus pasos parecían humanos, pero algo no encajaba. Era algo muy extraño. Eso estaba ahí, a unos centímetros de mí. Tomé mi escopeta con mucho cuidado, me levanté rápido, salí y no había nada. No sé qué fue, parecía muy extraño. Alumbré los alrededores y no había nada. Ya era muy tarde y decidí dormir con la escopeta en mano y sentado alerta. Así amaneció y levanté todo para continuar la búsqueda. Parecía que cada vez me acercaba más a mi amigo. Sus rastros parecían más evidentes. A lo lejos, entre los árboles, parecía haber una casa. Me acerqué con cautela para ver si había personas. Tal vez podrían ayudar o no ser tan amables. Pero ahí estaba mi amigo, Bruno. Corrí hacia él sin pensar en nada. Estaba parado en la puerta de esa casa, como lo hacía en la habitación. «Bruno, Bruno, amigo, vamos a casa», le dije. Cuando lo vi, sus ojos parecían extraños, como si no fuera el mismo, como si su mirada estuviera aturdida. Bruno seguía ahí sin despegar los ojos de esa puerta. Tenía que sacarlo de ahí, pero se escuchaban unos pasos dentro de la casa. Bruno empezó a gruñir y se echó para atrás porque algo o alguien se acercaba a la puerta. Ladraba, y aquello se acercaba más. Tomé a Bruno contra su voluntad y de pronto la puerta se abrió. No sé por qué, sentí una sensación tan intensa que quedé paralizado. Bruno se soltó de mí y corrió hacia adentro de la casa como persiguiendo algo. Rápidamente corrí siguiendo a Bruno y cuando me di cuenta estaba adentro también. Era una casa muy vieja, parecía que tenía décadas abandonada. Encendí una linterna y empecé a buscar a Bruno. Escuchaba ruidos arriba y abajo, no sabía dónde buscarlo. En eso escuché sus ladridos en la parte del sótano. Fui rápido y ahí estaba Bruno, al final de las escaleras. Parecía que veía algo en ese lugar oscuro. Sentía una sensación inexplicable, algo fuera de este mundo. Le coloqué su cadena a Bruno y le dije: «Vamos, amigo, a casa. Mamá nos está esperando». No sé si fue lo que le dije, pero Bruno reaccionó y corrimos hacia afuera. Estaba totalmente oscuro, pero corrimos lo más lejos que se pudiera de ese lugar. No sé cómo pasó, pero oscureció muy rápido. Estábamos muy cansados y nos detuvimos un momento. Sentía la sensación de que desde que salimos de ese lugar, algo nos seguía. No lo sé, pero mi intranquilidad me decía que siguiéramos, aunque todo estaba muy oscuro y podíamos caer o perdernos.
tuvimos que buscar un lugar donde pasar la noche. No sé si eran los ruidos de la noche o era normal que se escuchara así en un bosque, pero se oían algo extraños a lo lejos y provenían de la dirección de donde veníamos. En tantos años jamás había escuchado algo así. La amenaza y el miedo era constante. No sé qué era, pero sabía que algo había en esa casa, algo terrenal o algo fuera de este mundo. Así que decidí subirnos a un árbol por si eso que andaba ahí solo tenía un camino para atacarnos, subir por el árbol. Me quedé sentado y preparado. El cansancio parecía cerrar mis ojos, pero alerta, esperando el amanecer para largarnos de ese lugar. De pronto y sin previo aviso, aquello estaba abajo, apuntando sin saber dónde estaba exactamente. No había luz, solo la de mi linterna, y se movía muy rápido. Su respiración era bastante extraña. Por Dios, ¿qué era eso?, decía mi subconsciente. Debo confesar que jamás en mi vida había estado tan horrorizado. Intenté alejar aquello con un disparo al aire, sin saber si lo ahuyenté o no. De pronto ya no lo escuchaba, todo estaba en silencio, pero Bruno parecía que lo sentía. Esa calma me aterrorizaba más. No sabría si aquello se fue o estaba ahí acechándonos. Sin darme cuenta, aquello estaba abajo de nosotros en el árbol. Me tomó del pie. No podía zafarme, pero con la cacha de la escopeta lo golpeé y se soltó. Sin embargo, algo jaló a Bruno. Lo sujeté con todas mis fuerzas, intentando que no desapareciera en la oscuridad. Era imposible. Aquello tenía una fuerza sobrehumana. Me venció y caí del árbol. Lo último que recuerdo fue eso. Recobré el conocimiento ya casi al amanecer. Aturdido por la caída, intenté ubicar a Bruno. Lo busqué con gritos de desesperación. No estaba. Solo estaba su collar. Solo había dos explicaciones. ¿Bruno siguió a eso o eso se llevó a Bruno? No sé cuánto más pueda soportar, pero de algo estoy seguro. No regresaré sin mi amigo. Así tenga que dar mi vida en ese bosque. Se dice que la lluvia es la línea que separa nuestro mundo con el de ellos, la que no debemos cruzar, porque del otro lado ellos nos esperan. Así que no seas incrédulo y acompáñame a ver la siguiente historia. Soy hijo único y vivo aún con mis padres. Tengo 18 años, aunque estoy a unos meses de cumplir 19. Tuvimos que cambiar de casa, mudarnos a otra, ya que mis padres tienen problemas económicos. A esta casa que nos cambiamos era más pequeña. La situación de mis padres quizás se complicó por varios problemas de salud raros que padezco, en tratamientos que han gastado en mí. Me dan ataques de miedo repentinos, desmayos sin causa y momentos en que me cuesta respirar, como si el aire se volviera denso. También soy de esas personas que necesitan silencio total para dormir. Ni siquiera el ventilador puedo tener encendido. He aprendido a manejarlo un poco, pero cosas como dormir en casa de amigos o ir de viaje son un martirio. Las personas dicen que la lluvia les ayuda a dormir, pero a mí me desvela. Donde vivo ahora, en un pueblo pequeño, no llueve mucho, pero cuando lo hace, son lluvias fuertes que me dejan en vela toda la noche. Tengo que contar algo que me pasó hace unos meses. Era una noche de sábado, lluviosa, en mayo. No recuerdo la fecha exacta, pero era casi verano. Esa noche no era una tormenta con rayos, pero llovía lo suficiente para que no pudiera pegar los ojos. Intenté de todo para no oír las gotas golpeando el techo, pero nada funcionó. Era muy tarde, más de la medianoche, cuando acepté que no me dormiría. Me levanté y decidí salir a caminar un poco bajo la lluvia. Ya lo había hecho antes, antes donde vivíamos, pero aquí no conocía el lugar, así que mis padres me dijeron que no saliera de noche, ya que no conocíamos a las personas de aquí.
Pero más sin embargo, salí. Sé que está mal desobedecer, pero me sentía sobreprotegido, ¿saben? Y quería tomar las cosas como ya un hombre que era. Bueno, al menos quería ser alguien que no dependiera tanto de sus padres. Me puse una chaqueta de las que no pasa el agua, bajé las escaleras sin hacer ruido y salí. Ni siquiera llevé el teléfono, porque sé que si lo miro podría quitarme el sueño. Afuera todo estaba muy callado. Me gusta la naturaleza, ver los árboles moverse con el viento y la lluvia cayendo. Aunque no me dejara dormir, de cierta forma me relajaba un poco. Después de unos 20 minutos caminando, empecé a sentir sueño. Bien, dije. Di la vuelta para regresar. Mientras cruzaba el parque, miré hacia la calle que pasa al lado y vi algo raro. Había algo negro y alargado tirado en medio del asfalto. Al principio pensé que era una bolsa de basura con forma rara. Pensé que era una bolsa negra movida por el viento. Pero cuanto más me acercaba, se notaba que no era una bolsa. Era algo con forma humana. Estaba inmóvil. Sentí un vuelco en el estómago. Pero, ¿por qué estaría alguien tirado en la calle, bajo la lluvia, sin moverse?, me pregunté. Mi instinto me decía, sigue caminando, no mires. Pero mis padres me enseñaron a ayudar si alguien lo necesita. Así que, aunque me daba miedo, caminé hacia allá. Mientras avanzaba hacia eso, de repente sentí un frío horrible, como si la lluvia templada se volviera de repente helada. Entonces, justo detrás de mí escuché una voz que era muy sutil, pero parecía que me preguntaba, ¿tu nombre? Se escuchó como entre los árboles, perdiéndose ahí. No sé qué fue, pero lo peor estaba por venir. Porque cuando me di la vuelta otra vez hacia la calle, la figura ya no estaba tirada. Estaba de rodillas, y luego completamente erguida, y mirando directamente hacia mí. No tenía rostro, o tal vez sí, pero no se veía nada. Parecía que cambiaba de forma, se derretía como si la lluvia borrara cada rasgo que intentaba formarse. En ese momento todo empezó a dar vueltas y casi me desmayo. Lo único que me mantuvo en pie fue el sonido constante de la lluvia. Mis piernas temblaron. El miedo me dejó clavado al suelo. La figura comenzó a avanzar, arrastrándose al principio, luego caminando con pasos erráticos, torcidos como si aprendiera a caminar por primera vez. No sé por qué en ese momento la lluvia se intensificó y la visibilidad era menor. No corría, pero cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. Podía oír un murmullo, como si hablara, pero no con una voz humana. Era un eco que resonaba desde dentro de mi cabeza, repitiendo algo incomprensible. Así es como conocí el terror verdadero, como nunca. Era como si mi mente me dijera, ¡corre, corre!, pero mi cuerpo no me respondía. No sé cómo salí de mi aturdimiento y corrí en la dirección contraria. En la medida en que avanzaba, escuchaba un murmullo como el del principio. Crecía y sentía que venía justo detrás de mí, como si respirara contra mi cuello. El césped estaba empapado y era difícil correr rápido. Me metí corriendo entre los árboles del parque, esperando perderlo allí. No tenía otra opción. No miré atrás ni una vez. Corrí como si me fuera la vida en ello. Corrí hacia la parte más espesa del parque, buscando un lugar para esconderme antes de que me alcanzara. Ni siquiera sabía si todavía me seguía, pero no me paraba. Sentía que si me detenía, el miedo me vencería. Llegué a una zona con árboles más juntos, y cuando ya no podía más y casi vomitaba del esfuerzo, me agaché detrás de un árbol grande para respirar. Miré hacia atrás. No vi a nadie.
Solo pensaba, ¿qué diablos estaba pasando? Me quedé escondido un rato, esperando a que eso se fuera. El aire olía a metal, a tierra y a algo más, algo como si estuviera podrido. Entonces, algo se movió justo detrás de mí. Lo sentí, justo detrás del árbol. Su respiración era brusca y rápida. Era como si sus pulmones no fueran humanos. El sonido era perturbador. Cada vez que yo inhalaba o exhalaba, eso también lo hacía. Ya no sabía quién respiraba. Todo se había mezclado. La lluvia, el sonido, el miedo. De verdad, cuánto me arrepiento de no haber obedecido a mis padres. Entonces, contra todo el miedo que sentía y el pánico, traté de canalizarlo y salí de ahí. Corrí lo más rápido que pude, sin rumbo. En eso parecía haber un pequeño arroyo. Me aventé al agua y aunque no era tan profundo, me llegaba casi al cuello. Llegué al otro lado y cuando salí, volteé. Allí estaba eso parado. Pensé que cruzaría, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, observándome. No entendía por qué no cruzaba. Entonces corrí hasta salir al pueblo. Llegué a casa y, al parecer, mis padres no se dieron cuenta de que había salido. Cerré todas las puertas, ventanas, me cambié de ropa, apagué las luces y me metí en la cama, temblando. Nunca se lo conté a mis padres. Hasta ahora, no puedo explicar qué fue lo que pasó esa noche. Solo sé que eso no fue algo de este mundo. Han pasado ya 4 meses desde aquella noche, pero cada vez que llueve, la escucho. Esa respiración detrás de mi ventana, como si siguiera esperándome a que salga. Y lo peor es que a veces creo ver su reflejo en el agua, como si la lluvia fuera su puerta. Una puerta que yo abrí. Si crees que esta historia fue perturbadora, deberías ver la anterior, o tus miedos no te dejan. Yo soy el hombre de sombrero. Te espero del otro lado.